Hola chicos, aquí Chucky nuevamente y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Medibank Paint Pro. En esta ocasión volviendo a uno de los tantos prometidos. Ustedes saben que yo voy prometiendo videos y tutoriales, pero a medida que voy teniendo tiempo los voy realizando, obviamente. Uno de ellos es el tema de, podríamos decir que coloreado avanzado, entre comillas, no sé cómo llamarlo, principalmente lo que tiene que ver con respecto a la paleta de colores, ¿ya? Yo en algún momento les dije que iba a comenzar a referirme a ese tema y creo que es esencial que comencemos a conversarlo. En algún momento vimos perspectiva del cuerpo, vimos figura humana, vimos cabeza y rostro, ojos, etc. Vimos luz y sombra también, en un tutorial antiguo hecho a mano. Y bueno, también vimos coloreado con mouse y coloreado con tabla gráfica o tabla digitalizadora. En esta ocasión entonces nos toca revisar, o más bien dicho, comenzar a estudiar un poquito más el tema del color. Ya es un problema de muchos, inclusive también mío, cuando nos toca a la hora de colorear y nos cuesta bastante conseguir exactamente las tonalidades que nosotros estamos buscando. Así que para ello vamos a utilizar este programa y les voy a enseñar lo básico de color y cómo comenzar a trabajar nuestros personajes o nuestros fanart o nuestros dibujos de una manera muy sencilla y muy intuitiva, capturando colores de imágenes de referencia. Y para esto vamos a utilizar una ilustración de ejemplo que les muestro acá, dibujada desde cero. Es un personaje probablemente muy conocido y amado por varios de ustedes. Estuve mostrando un adelanto hace unos días atrás en la fanpage. Boku no Hero Academia, Tsuyu-chan, la señorita Sapo. La waifu de muchos, por lo que me enteré en la fanpage. Así que espero les guste el ejemplo que vamos a utilizar. Bueno, lo que estoy haciendo en este momento, como bien saben ustedes, es hacer el line art. De hecho, estoy ocupando tabla digitalizadora, mi famosa Bamboo Connect de Wacom. Aún me funciona, por suerte. Espero no tener que cambiarla porque se echa a perder. Toco madera. No, esto es vidrio. Maldición. Bueno, seguimos entonces con el line art. No lo hice tan limpio, lo hice un poquito más sucio que los line art que hago comúnmente. Pero bueno, es una pose que me gustó bastante. Destaca mucho lo que es el cuerpo de la muchacha. Me gusta cómo se ve, no sé. En general mis line art siempre tienen como un hombro más levantado que el otro, si se dan cuenta. Le da como esa sensación o expresión corporal más coqueta al personaje. Me agrada hacer eso. De hecho, si ven muchos de mis fanart, la mayoría tienen como ese detalle del hombro. Bueno, este es el personaje entonces, lo tenemos ya listo. Y aquí tengo el personaje de referencia. Yo de hecho estaba mirando algunas imágenes de Tsuyu-chan en el monitor que tengo al costado. Y lo que vamos a hacer entonces es comenzar a construir una paleta en base a los colores originales del personaje. Para eso abrí una imagen de este personaje en el programa Medibank y ahora comienzo a copiar los colores de Tsuyu-chan mediante el uso del cuentagotas. Mientras mantengo la tecla presionada Alt, creo que puedo ir copiando los colores. Y lo que hago es llevarlos a la paleta. Este cuadradito que yo coloqué acá arriba en la parte superior, lo que hago entonces es copiar el color y una vez que lo tengo copiado, lo agrego con este botón a la paleta y los colores comienzan a quedar registrados, ¿ya? Quedan como en una especie de memoria. De esa manera no tengo que volver a pensar o tratar de achuntarle al ojo al color que yo intento buscar, sino que lo que estoy haciendo es replicar exactamente la misma paleta del personaje base o de la foto que yo estoy usando de referencia, ¿ok? Entonces, como ven, tengo todos los colores ya de la piel. De hecho, no son tantos si se dan cuenta. Este diseño de este personaje tiene dos colores por cada una de las tonalidades que representa una zona luminosa y una zona de sombra. Es bastante básico, pero nos va a ayudar al ejemplo que yo les quiero dar. Si se dan cuenta, comienzo a configurar mi paleta de colores de Tsuyu-chan
poco a poco, a medida que voy copiando los colores y los voy agregando a la paleta. También está la alternativa de colocarles nombre a los colores para que no se confundan, no lo sé. Pero bueno, creo que ahí están capturados prácticamente todos los colores, y lo que debería hacer ahora entonces es comenzar a aplicarlos en mi dibujo. Para eso lo que vamos a hacer es crear una nueva capa, y esta capa va a estar en la parte de abajo del personaje, en la parte de abajo del line art, y vamos a comenzar con la herramienta de bote de pintura con referencia en lienzo para que me identifique las líneas de la capa superior. Y de esta manera entonces comienzo a colorear las distintas zonas del personaje con los colores que ya tengo registrados en mi paleta de colores. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo para poder comenzar a entender este concepto de paleta de colores. Vamos a colocar primero todos los colores base y posteriormente vamos a comenzar a agregar las tonalidades más oscuras dependiendo del efecto de luz y sombra que yo le vaya a agregar. Como se dan cuenta entonces, esta quizás es la parte más tediosa, sobre todo para las personas que tienen line art muy sucios, ¿ya? Por eso yo les decía, o sea, en este caso mi line art de este personaje era bastante desordenado y bastante sucio. ¿Qué es lo que provoca eso? Que en algunas ocasiones las líneas negras no cierran por completo y te pinte toda la imagen o te pinte una sección que no debería pintarse. O bien que al tener muchas líneas o muchos achurados queden como esas zonas o puntitos blancos o líneas blancas sin pintar, que no alcanza a identificar el bote de pintura. Es bastante molesto y, no sé, para los más obsesivos compulsivos es una molestia verlo. De hecho, a mí me sucede mucho que cuando quedan esos puntitos blancos como que frustra muchísimo y comienza a taparlos uno por uno, y ahí es donde uno pierde bastante tiempo, ¿ya? Hay otros que trabajan un poco más desordenado y la verdad es que como que les da lo mismo, y al final en la ilustración final no se nota este detalle, así que pasa completamente desapercibido. Pero yo como que soy muy minucioso en ese aspecto. Bueno, de todas maneras, más adelante en el video les voy a mostrar una forma de saltarse ese paso y evitar que tengamos que pintar todos los puntitos blancos uno por uno y dejarlo parejo de tal manera que no se noten, ¿ya? No es necesario estarlos tapando uno por uno. Así que comienzo entonces ya estoy más bien dicho terminando todo este color base de este personaje. Ya lo tengo casi listo. Me queda obviamente los detalles de esta suerte de gorro con lentes, ojos de sapo, no sé. Y ya tenemos entonces los colores base, respetando obviamente el mismo diseño del personaje original, que son en realidad los colores de la serie. No he visto las páginas manga, obviamente esto está en blanco y negro, pero respetando la paleta que se ocupa en la serie. Así que es idéntico al color que ustedes van a ver en cada uno de los capítulos de esta serie. Bien, una vez que tengo esto listo, voy a crear una nueva capa con un color bastante chillón en la parte de abajo de la capa de colores base. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, para poder ver los detalles en blanco que no se notan bien y que por ende no están pintados. Esta es una manera mucho más cómoda de a simple vista poder identificar los puntitos blancos que no están pintados. Una vez que ya tenga resuelto ese detalle, voy a irme a esta misma capa y vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Con referencia en capa, me voy a ir al line art, la primera capa que yo generé, y mientras mantengo Shift presionado, comienzo con la varita mágica a seleccionar todas las áreas que no son del personaje, ¿ok? Donde está el fondo, los pedacitos de pelo, inclusive todas las áreas que no correspondan al personaje. Una vez que ya tenga eso seleccionado, con mucho cuidado, ¿cierto? Sin dejar ningún espacio que se me haya escapado, me voy a la capa del color chillón y aprieto suprimir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hice con eso? Dejar el color chillón con todo el contorno del personaje
que hice inicialmente. Ahora me voy a unir visibles, y en unir visibles me voy a matiz, y en matiz quito toda la saturación y bajo un poco el brillo. De esa manera me va a quedar un color totalmente opaco, un gris. Este gris es el gris que me permite tapar todos los hoyitos blancos que quedaron sin pintar. Y de esa manera me evito el problema de estarlos pintando uno por uno, ¿ok? Bien, ahora viene entonces la parte de aplicación de la segunda capa de color con nuestra paleta básica que ya generamos inicialmente. Y para eso necesito primordialmente asignar una fuente de luz. ¿Por qué? Porque cuando yo comience a aplicar el segundo tono para cada uno de los colores que ya generé, es indispensable que se vea realista. Y para que se vea realista y no quede un despelote de colores, es indispensable que yo tenga nociones básicas de lo que es luz y sombra. Voy a partir entonces con el traje de esta chica. Nuevamente seleccionando con varita mágica, referencia a lienzo esta vez, en el mismo line art puede ser, no hay ningún problema. Vamos a seleccionar todas las partes del verde más fuerte y voy a seleccionar entonces en mi paleta el color verde más oscuro que corresponde a la sombra del traje. Con la herramienta de pen, entonces, y siempre teniendo en mente la fuente de luz que yo coloqué inicialmente, voy a comenzar entonces a aplicar la sombra en una nueva capa que voy a colocar en la parte superior de los colores de base. ¿Ya? No es tan complicado y de hecho ya lo habíamos conversado de alguna u otra manera en tutoriales anteriores similares respecto al tema del color. ¿Ya? Entonces es indispensable que para que la aplicación de esta segunda tonalidad se vea realista, yo designe un punto de luz. Lo otro importante es saber dónde aplica la sombra en este personaje, ¿ya? Y para eso también tenemos que entender conceptos básicos de pliegues. Los pliegues en la ropa generan sombra. Lo importante es que yo sepa dónde se genera esa sombra, ¿ya? Si yo tengo un pliegue en la parte inferior, va a dar sombra, y en la parte superior va a dar luminosidad, ¿ok? Si es que obviamente la luz está desde encima. Entonces eso es básico, ¿ya? Y eso se debería repetir para cualquier tipo de coloreado que yo realice, ya sea con un pincel tipo óleo, con un pincel tipo acuarela o con colores planos como lo estoy haciendo acá, ¿ya? Es exactamente el mismo concepto que tengo que aplicar para los pliegues y para las distintas zonas y volúmenes dependiendo de la fuente de luz que yo le vaya a colocar. Como se darán cuenta, la tonalidad que estoy agregando no se ve para nada artificial, tiene una lógica, ¿ya? Y la lógica me la está dando la fuente de luz que yo coloqué inicialmente. Si se dan cuenta entonces, yo estoy posicionando o estoy pintando solamente las zonas donde yo considero que debería caer sombra, producto de que la fuente de luz no le llega, ¿ya? La luz no le llega a ese punto. Y para eso, insisto y vuelvo a insistir, es indispensable que ustedes estudien volúmenes, ¿ya? Estudiar volúmenes, ¿qué implica? No sé, tomen un vaso, tomen su mouse o tomen su mando de consola y aplíquenle una fuente de luz desde un punto y vean cómo se proyecta la sombra, en qué zonas de este volumen llega la sombra. Y bajo esa mecánica y bajo esa lógica ustedes van a poder empezar a optimizar su coloreado. ¿Qué implica eso? Que se va a ver mucho mejor y se va a ver más realista, independiente, como les dije anteriormente, de la cantidad de colores que ustedes coloquen. Aquí estoy aplicando dos tonalidades y ya ven que está tomando forma y un volumen bastante bonito y bastante lógico, ¿ya? ¿Por qué? Porque las sombras tienen lógica. Eso es indispensable que ustedes practiquen y estudien. En un principio va a costar, ¿ya? Porque para eso hay que tener una visión un tanto tridimensional del mundo o una imaginación tridimensional de las cosas. Tiene que ver con un aspecto del cerebro, de la memoria, que me gustaría profundizar en videos más adelante respecto a los distintos tipos de inteligencia. Hay una inteligencia que se le llama visual espacial, creo que tiene ese nombre, y que desarrollan en mayor medida los dibujantes e ilustradores. También ciertos tipos de deportistas
y tiene que ver con esta capacidad de visualizar en 3 dimensiones algo que se te puede presentar enfrente y tú no tienes una visión general de este objeto, pero sí te lo puedes imaginar desde arriba, desde abajo, desde atrás, cómo se vería en esta posición o en esta otra, etc. Bueno, me estoy explayando un poco con eso. En realidad me gustaría estudiarlo más para poder profundizarlo en un video más adelante. Quizás sería interesante tocar ese tema, no sé si a modo de tutorial, pero no sé, creo que lo vamos a conversar en algún momento. Los tipos de inteligencia, ¿ya? Es por eso que hay personas que tienen mejor capacidad para componer música, para recitar poesía o para hacer dibujos, ¿ya? Bueno, más adelante me voy a explayar con eso mejor. Bueno chicos, seguimos entonces aplicando distintas tonalidades con esta lógica que yo les dije inicialmente. Ahora vamos a hacer las bandas más oscuras del traje de Tsuyu-chan, nuevamente seleccionando todos los puntos o todas las zonas donde yo voy a empezar a aplicar este color para que no se me salga de los bordes y no comience a pintar otra cosa. Esta es la segunda técnica de color que yo les voy a enseñar para colores básicos de 2 tonalidades. Ya les expliqué el tema de los pliegues, les expliqué más o menos el tema de la fuente de la luz, y ahora indispensable esto. Para un traje, por ejemplo, que tiene varios colores, es indispensable que la sombra pase por encima de todos estos colores. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, yo estoy colocando las sombras como continuación de las sombras aplicadas al verde más chillón del traje, ¿ya? No tienen otra lógica, o sea, no tienen otra forma, sino que siguen el mismo sentido y siguen la misma lógica de la sombra original, ¿ok? Al hacer esto, ustedes consiguen aún más realismo en lo que están intentando expresar con el color que ustedes le están colocando a su personaje, ¿ya? Entonces ese es el segundo tip que yo les voy a dar en este momento para tema de coloreado. A la hora de aplicar sombras, respeten las mismas líneas de sombra que ustedes han generado ya en otro color, y de esa manera obviamente va a quedar mucho mejor y se va a ver mucho más realista y con mucho más sentido. Aquí también en el hombro vamos a aplicar un poco de sombra. Si se dan cuenta, aquí llega bastante luz, entonces yo diría que la sombra anda por este sector y en algún punto se va a juntar con la sombra del verde más chillón que hice inicialmente, ¿ok? Y como se dan cuenta, tiene bastante sentido y queda bastante bien a la vista. Bien, solamente me queda esta sección y vamos a pintar también en esta área. Bueno chicos, espero les haya gustado este pequeño video inicial de coloreado un tanto más profesional. Vamos a ir aplicando nuevas herramientas, nuevos tipos de pinceles también para hacer otro tipo de coloreado. No nos vamos a quedar solamente con el color plano. Y vamos a explicar entonces otras técnicas. Obviamente vamos a profundizar mucho más en el tema de la paleta para que ustedes comiencen ya a crear sus propias paletas de colores y comiencen a entender lo que es el concepto de paletas de colores, ¿ya? Y de esa manera ustedes empiecen a aplicar ese concepto a sus propios personajes y no se tengan que basar constantemente en la referencia de color de alguna ilustración que ustedes vieron por internet, ¿ya? Hay paletas de colores más vivos, pues, paletas de colores más opacas, paletas de colores pasteles, cálidos, oscuros, etcétera, ¿ya? Entonces, para entender ese concepto es indispensable que partamos por esto básico, el primer esbozo de paletas de colores. Lo dejamos hasta acá, nos vemos en el siguiente tutorial. Paz. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos, y no olvides suscribirte a mi canal donde encontrarás los mejores tutoriales de dibujo en español. Recuerda también que puedes encontrarme en Facebook, dale me gusta a mi fanpage y estarás al tanto de todas las noticias y videos que suba, además de entretenidas tiras cómicas. Y si quieres hacerme alguna pregunta o mandarme algún saludo, sígueme en Twitter, lo reviso y actualizo constantemente. Además puedes encontrar gran parte de mis trabajos en altísima calidad de resolución en mi cuenta de DeviantArt. Nos vemos en el siguiente video. Paz.